Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La Iguana en su Piedra. Dicen que la iguana muerde y yo digo que no y que no. Hola compañeros, esta es otra cápsula de La Iguana en su Piedra. Nosotros, como ya saben, somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco de la Universidad Autónoma de Puebla. Yo soy Carlos Adaico, estudio Economía, y mi compañero Alexei, él estudia Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. El propósito de esta cápsula es para pues, conmemorar una fecha muy importante, el 62 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, que bueno, fue el 1 de enero de 1959. La Revolución Cubana representó pues sí, un mismo parteaguas para la lucha de los pueblos de Latinoamérica, la primera pues revolución de carácter socialista en nuestro continente, y que se antepuso a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? La misma forma con la que los cubanos plantearon manejarse o manejar la economía de su nación, pues sí supuso y sí pues presentó durante todas estas décadas una forma alterna al capitalismo, ¿no? Y que pues pese a todas las hostilidades que ha recibido la isla durante 6 décadas, pues se ha seguido manteniendo, pues también gracias a la misma organización de su pueblo, ¿no? Entonces, esta es una fecha muy importante que nosotros debemos de tener, en cuenta, que nosotros pues nosotros debemos de saber lo que implica, ¿no? Entonces, de ahí que ahorita Alexei y yo nos reunamos ya para poder hacer esta pequeña cápsula, ¿no? Entonces, pues para poder empezar el tema a analizar y a discutir, pues no sé, Alexei, tú que puedas pues comentarnos acerca de cómo fue todo este proceso, ¿no? Porque pues si bien la Revolución Cubana, así como muchas luchas a lo largo de la historia, pues no fue algo que se dio tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Fue un proceso pues arduo, que sí requirió de años y de mucho trabajo, de mucho convencimiento también por parte de la gente para que se le pudiese plantar cara a la dictadura de Fulgencio Batista, ¿no? Entonces, no sé tú qué puedas comentar al respecto. Gracias, Araiko. Pues esperando que tengan un excelente día, saludándolos aquí desde La Iguana en su Piedra. Y bueno, respondiendo a lo que comentas, Araiko, bien claro lo dices, el proceso revolucionario en Cuba no fue un proceso que surgiera así de forma espontánea, puesto a que Cuba ha llevado un proceso histórico de lucha desde su independencia. Al ser una colonia sometida por la corona española, se presentaban formas de explotación tales como la esclavitud de negros en esa isla, porque recordemos que Cuba es caracterizada en sus cultivos por el tabaco y el azúcar. Entonces, empieza una lucha de independencia desde 1868, la cual culmina en 1898, pero no fue una independencia terminada por la gente de abajo, los que vivían las condiciones más adversas de explotación, sino que fue una independencia terminada con injerencia de los Estados Unidos. Y no porque a Estados Unidos le interesara que Cuba fuera un país libre, soberano, libre de la corona española, sino más bien porque Estados Unidos estaba consolidándose como una potencia mundial, comercial, pero para ese comercio necesitaba materia prima, para industrializarse necesitaba materia prima, y qué mejor que países como Cuba para proveerlo de esa materia prima, ¿no? Entonces, Estados Unidos interviene para expulsar al ejército de la corona española y finalmente se consigue la independencia de Cuba. Pero esto no fue
con un gobierno electo por el pueblo cubano, sino por un gobierno impuesto que respondiera a los intereses de Estados Unidos y de las empresas que poco a poco se fueron metiendo a Estados Unidos a principios del siglo XX y posteriormente hasta el triunfo de la revolución. Claro está que Cuba no, bueno, el pueblo cubano no dejó la lucha estancada ahí, sino que también empezaron a surgir organizaciones obreras, campesinas, a partir de la década de los 20 del siglo XX, gracias a que pues exigían mejores condiciones, ¿no? Porque como menciono, la independencia, al no ser un proceso empujado por la gente de abajo, pues solamente hubo un cambio de administración, pero no hubo un cambio, una mejora en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Entonces estos, al no ver alguna mejora, exigieron esa mejora, pero no de forma individual, sino de forma organizada en estos grupos obreros, centrales independientes, para finalmente empezar con una lucha de exigir mejores condiciones, mejores prestaciones laborales, mejores salarios, pero finalmente esas organizaciones fueron creando el terreno para que una revolución que fuera más allá, como lo fue la Revolución Cubana, se lograra años más tarde, así como fue. Sin embargo, pues estas organizaciones obreras no es que se viera un trabajo que no llegara a ser. ¿Por qué? Porque fue así que hubo gobiernos ya democráticamente electos, incluso antes del golpe de Estado que da Fulgencio Batista, hubo un gobierno que sí se eligió democráticamente, pero Batista, que fue un político impuesto por Estados Unidos para responder a sus intereses, pues no se calmó o no quedó conforme con tener el poder en Cuba desde 1944 hasta finales de esa misma década, ¿no? Sino que también se organiza en una parte del ejército, orquestan un golpe de Estado el 10 de marzo de 1953, dando un golpe de Estado a un gobierno democráticamente electo, y finalmente pues continuar su dictadura, ¿no? La dictadura que fue tirada por la Revolución Cubana. Y pues esto qué trajo consigo, ¿no? A que el pueblo cubano tuviera esa conciencia, pese a la degradación en la que estaba inmerso, tuviera esa conciencia de que no, pues un cambio era necesario, ¿no? Porque recordemos que Cuba en ese entonces era como que el traspatio, era casi considerado el burdel de Estados Unidos, gracias a las condiciones miserables que sostenía la clase trabajadora. Un 30% de analfabetización en la población total, un alto porcentaje de mortalidad infantil y diversas causas como el que la mayoría de la gente no tuviera una propiedad, una vivienda segura, fueron ahora sí que las condiciones que degradaron a la clase trabajadora cubana, aunque pese a esto no hubo pues una desconcientización, al contrario, la gente estaba consciente de que un cambio, gracias a estas condiciones que les comento, un cambio era necesario en Cuba, ¿no? Finalmente, hasta que en las universidades empezaron a hacerse organizaciones estudiantiles, quienes se fueron, al coincidir con los intereses de las organizaciones ya existentes obreras, pues se organizan y finalmente crean lo que es ahora sí que una expectativa de llevar a cambio un cambio, ahora sí que valga la redundancia, un cambio en un movimiento armado. Pero esto es aplastado gracias a que se aplasta el intento de asalto al cuartel Moncada el día 26 de julio del 53, día en el que pues miembros estudiantiles, obreros, campesinos intentan asaltar un cuartel militar en Moncada para hacerse de armamento y llevar a cabo un movimiento armado para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la clase trabajadora, pero pues no se consigue, ¿no? Al contrario, son apresados algunos que quisieron asaltar el cuartel
y pues los que no, pues no sobrevivieron, ¿no? O sea, unos fueron ejecutados y otros fueron apresados, ¿no? Entre esos apresados estuvo Fidel Castro. Posteriormente, pues se firma una amnistía con estos combatientes que quisieron asaltar el cuartel y finalmente, pues se autoexilian a México, específicamente, en donde Fidel Castro se encuentra con entonces Ernesto Guevara, Che Guevara, y finalmente, pues, con una preparación militar, ideológica, teórica, regresan en 1956, en la que regresan alrededor de 83 combatientes que ya preparados inician un proceso de revolución ahora sí que cuando llegan a Cuba, aunque pues igual se intenta aplastar este movimiento de revolución armada por el ejército de Batista, aunque los combatientes que no fueron apresados huyeron a la Sierra Maestra, se internaron en la sierra y de ahí iniciaron la guerrilla, el movimiento 26 de julio, el M26, que más tarde llevaría a cabo la consolidación de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque si inició con 20 personas, se hicieron de una base social gracias a la conciencia que los cubanos tenían y pues no pasó a ser un movimiento de 20 personas solamente, ¿no? Sino que fueron más y más creciendo este movimiento a tal grado de consolidar la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Finalmente, los combatientes que estaban internados en la Sierra Maestra y que engrosaron sus filas entran a la capital, ahora sí que entran ya a tomar Santiago de Cuba el 1 de enero de 1959, fecha en la que Fulgencio Batista, al igual que sus allegados y gente que pues era afín a la dictadura, huyen de la isla gracias al empuje que dio el ejército rebelde para expulsar a la dictadura, así como también a personajes que fueran afines a los intereses de Estados Unidos. Es así como se consolida el triunfo de la Revolución Cubana hasta entonces, ¿no? Ya pasan 62 años de aquella entrada triunfante del ejército rebelde, que trajo consigo grandes cambios para, ahora sí, la clase trabajadora desde mero abajo, la clase que estaba desde mero abajo, más desfavorecida en Cuba, hasta nuestros días. Pero bien, esta revolución tuvo consecuencias que pues no sé, Araico, ¿qué nos puedes hablar de esas consecuencias que trajo consigo la Revolución Cubana? Sí, Alexei, mira, por ejemplo, para que la Revolución Cubana, como dices, pudiese, pues sí, pudiese avanzar, pudiese triunfar todo ese movimiento pues guerrillero que se estaba gestando desde la Sierra Maestra, pues ya lo mencionabas, ¿no? Creo, tuvo que haber una fuerte base social por parte de la gente para que pues toda esa, decías, ¿no? O sea, fueron alrededor de 80 combatientes los que desembarcaron del Granma en Cuba para poder hacerle frente a la dictadura, ¿no? Y pues, ¿cuántos quedaron, no? Una veintena alrededor, y pues esos 20 pues no podían poder subsistir si no fuese gracias a a la gente, ¿no? A la gente que estaba convencida de que pues la revolución era la única alternativa por la cual Cuba iba a poder, pues, eso, iba a poder frenar todos los problemas que tenía, ¿no? Entonces, de ahí que, pues, la gente, los campesinos, por ejemplo, los pudiesen abastecer de alimentos, ¿no? De armamentos, ¿no? A unas sabiendas de que el ejército tenía sitiada la Sierra Maestra, ¿no? Pero, pues, el apoyo y la organización, pues, dieron paso a que se pudiese formar el ejército rebelde, ¿no? Que pudo terminar con la dictadura de Batista el 1 de enero del 59, ¿no? Incluso esta organización pues se puso a prueba por parte de la gente, del pueblo cubano, cuando en el 61 otro grupo de cubanos que renegaron de la revolución, financiados por Estados Unidos, pues trataron de invadir la isla, ¿no? Para poder retroceder todo el trabajo, pues toda la lucha que ya se había gestado durante la revolución, ¿no? Entonces, decías, ¿no? Lo de las consecuencias que trajo para el pueblo cubano esta revolución, el triunfo de esta revolución, pues ya mencionabas algunos que pues gran parte de campesinos no tuviesen tierra, ¿no? Había también un gran porcentaje
de peones explotados por terratenientes, ¿no? La tasa de mortalidad que ya mencionabas, había un salario pues muy raquítico, ¿no? O sea, en realidad no alcanzaba para vivir. Y aparte había una cuestión social muy marcada, ¿no? Ahí sí había pues la degradación social, y ahí es cuando incluso pues casi que se subdividían las personas, ¿no? Había subcategorías de personas, y entonces eh, ahí está esa cuestión, y son estos problemas los que frenó la Revolución Cubana, ¿no? El cambio de rumbo alterno al capitalismo que puso la misma revolución, pues fue eso. ¿Por qué? Porque se dejaron de priorizar los intereses de las transnacionales, de las grandes mafias que ahí pues dominaban en Cuba, para poder priorizar ahora los intereses de la gente, ¿no? Los intereses del pueblo, ¿no? Y los cubanos en eso pues tomaron en sus manos su propio destino, porque ahora ellos ya no estaban subordinados a lo que dictaminaba alguna potencia extranjera, como lo son los Estados Unidos. A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, ellos empezaron a decidir pues cómo iban a producir y para quiénes iban a producir, ¿no? O sea, y toda la riqueza que se generaba en Cuba iba a ser redistribuida entre la gente, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades sociales de la gente. Y ahí representó ese cambio radical, ¿no? Que se dejó de beneficiar la producción para velar por los privilegios de los imperialistas o de los transnacionales, para ahora que los cubanos frenaran todo ese saqueo y que ya no fuese un burdel, como lo decías, ¿no? En donde incluso hasta los mismos soldados estadounidenses podían ir a pasarla casi que de vacaciones sin consecuencias, y seguir saqueando el país también los empresarios, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, se nacionalizaron empresas. Esto fue muy importante porque también el hecho de nacionalizar las empresas, pues, implicaba que todo eso fuese para la mejora en la educación, en la salud, en la seguridad social. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante, que ningún país del mundo, ninguna sociedad, pues puede como tal subsistir solamente por su propia mano, ¿no? Se necesita pues sí, se necesita relacionar con otras naciones, ¿no? Necesita intercambiar mercancías con otras naciones, ¿no? Necesita tener pues ciertos acuerdos comerciales para que pueda mantenerse esta nación. Entonces, pues eso no fue una excepción en Cuba, y fue ahí donde los Estados Unidos, precisamente como tenían muchísimo control antes de que se gestase la revolución, pues cuando lo perdieron a base de todo este trabajo del pueblo cubano, pues ¿qué trataron de hacer? Y lo hicieron, pues como los estadounidenses se sienten casi que dueños del mundo, pues a partir de 1961, pues, es desde cuando Cuba está sometida a un bloqueo económico brutal, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos, buscó truncar ese desarrollo, ¿no? Buscó que pues toda la industria que se había nacionalizado, que no pudiese desarrollarse. Y eso lo podemos ver en cualquier ejemplo, ¿no? En el caso de la banca, ¿no? De las finanzas, del comercio, ¿no? De los mismos combustibles. Cuba, por ejemplo, no tiene petróleo, ¿no? Y el petróleo, hasta la fecha, sigue siendo pues, el motor de la industria, ¿no? Sigue siendo una parte muy importante para que la gran producción, para que la gran industria pueda seguirse desarrollando. En cualquier país del mundo es así. Entonces, o el país que no tiene petróleo, pues obviamente se ve en un panorama complicado para poder desarrollarse, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene que acudir a poder entablar ciertas relaciones comerciales. Entonces, ahí está ese factor importante, ¿no? Que los Estados Unidos buscaron, y hasta la fecha siguen tratando de hacer que pues el pueblo cubano caiga en la miseria, ¿no? Porque no les importa todas las prohibiciones que, pues no solamente a Cuba, sino a las otras naciones, a otras empresas que buscan comercializar con Cuba, que les imponen, ¿no?
este bloqueo económico representa que Cuba no pueda, pues, no pueda tener ningún acuerdo comercial con ninguna otra empresa que también tiene alguna relación económica con los Estados Unidos. Entonces, ahí es una forma en cómo los Estados Unidos, pues, manifiestan todo este dominio que tienen sobre el mundo, y ahí es y es una forma, ¿no? En cómo han tratado de estancar a Cuba. Eso es lo que hace Estados Unidos, ¿no? Aparte, pues no le convenía que Cuba que hubiese un país en América Latina tan cercano a la Unión Soviética, ¿no? Cuba entabló relaciones muy fuertes, muy estrechas con la extinta Unión Soviética en cuanto al comercio, en cuanto al apoyo que ambas naciones pues se daban, ¿no? La Unión Soviética pues representó un apoyo muy fuerte no solamente para Cuba, sino para muchas naciones que buscaron otro camino, ¿no? Que buscaron tener pues su destino en sus manos, ¿no? Que buscaron y que lucharon para que los países imperialistas no siguiesen metidos en su territorio, ¿no? Entonces, ahí está esa cuestión del bloqueo económico, en el cual Cuba ha estado viviendo desde hace 6 décadas, ¿no? Y esto, y esto también pues lo hacen los Estados Unidos, por lo que cualquier país, incluso, pues sí, cualquier país industrializado, cualquier país rico del mundo, pues necesita seguir desarrollando su misma industria, ¿no? Y para esto, pues, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, no le basta con los recursos que tiene en su territorio, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Tiene que ir a otros territorios para poder sacar de ahí esos recursos que necesita para desarrollar su industria, ¿no? Para que pueda seguir manteniendo esa hegemonía mundial. Ahí está la cuestión de este bloqueo económico. Pues los Estados Unidos no han cesado, ¿no? No han parado las agresiones ante naciones como la cubana para poder seguir, pues para poder meterse en ellas. No sé tú qué puedas comentarnos acerca de esto, de que el bloqueo aún mucho tiempo después pues continúa, y la defensa de la misma revolución cubana pues también persiste, ¿no? Porque para que el bloqueo económico que es tan fuerte sobre la nación cubana no cumpla con los objetivos con los que las plantea Estados Unidos, de poder romper, de poder quebrantar la isla, de poder desestabilizarla por completo, pues es gracias a la organización de la gente. Gracias, Araiko. Pues de igual forma, como mencionas, aún así, actualmente con las condiciones que se viven, Estados Unidos ha mantenido un bloqueo económico, diplomático, e incluso se ha dado el derecho de sancionar a aquellas naciones que intenten hacer este tipo de relaciones con Cuba. Aún así, ni siquiera por razones humanitarias, ¿no? Incluso al comienzo de la revolución, o bueno, después del triunfo de la revolución cubana, por parte del gobierno de Estados Unidos se prohibió todo tipo de ayuda humanitaria, incluso hacia la isla en caso de ser necesario, ¿no? Y pues lo estamos viendo ahorita, ¿no? De igual forma, se ha impedido por parte de Estados Unidos que países que comúnmente no tienen relación con Cuba tengan un abastecimiento o den abastecimiento a la isla de equipo que es necesario incluso para el tratamiento de los infectados por coronavirus, ¿no? Tal equipo como mascarillas, respiradores artificiales, no llega a la isla gracias a este bloqueo que aún así Estados Unidos mantiene, el capitalismo mantiene. No hay que olvidar que al capitalismo o a los capitalistas no les importa la vida, sino generar ganancias. Y si Cuba no les genera ganancias, pues no les importa que fallezcan 1,000, 2,000 o las personas que para ellos sea necesaria para que Cuba por fin ceda a su apertura hacia las empresas transnacionales como era antes de la Revolución Cubana. Entonces, se han mantenido este tipo de sanciones al comercio con Cuba, cosa que incluso ha sido gestionada por la ONU, que pues le pide a Estados Unidos que no, o sea, que ya esas sanciones ya no van, ya no tienen razón de ser, y menos ahorita en el contexto de la pandemia. Sin embargo, pues el gobierno de Estados Unidos, aferrado a esas ideas o a esas medidas de presión, de ahorcamiento a la economía cubana, al desarrollo, pues lo ha mantenido, ¿no?
como mencionaba Saraiko, los países no pueden estar solos porque necesitan de cosas que otros países sí tienen, y pues Cuba pues no ha sido esta excepción, ¿no? Sin embargo, a pesar de este ahorcamiento por parte de Estados Unidos, Cuba ha mantenido un desarrollo y ha defendido a su revolución, a tal grado de que el desarrollo máximo que se ve en Cuba es en el terreno de la medicina y la biotecnología. ¿Por qué? Porque pues se ha demostrado que los médicos cubanos han tenido un gran aporte a la ciencia, aunque la ciencia cubana también ha sido censurada, aunque haya curas para enfermedades crónicas, pues no pueden ser difundidas gracias a este bloqueo. Han tenido un aporte a la ciencia a tal grado de tener campañas solidarias de brigadas de médicos cubanos que van a hacer labores de medicina a países, ¿no? Alrededor de 50 países cuentan con una brigada por lo menos de médicos cubanos que van a tratar enfermedades de especialidad, gracias a que Cuba ha desarrollado así como un sistema de salud universal y gratuito, una investigación científica en cuanto a la salud. Han habido aportes y pues sí se han abierto, se han logrado abrir esas puertas a pesar del bloqueo, con estas campañas de solidaridad en cuanto a la medicina, ¿no? Y pues esto no es gratuito, ¿no? El desarrollo de la medicina en Cuba no es gratuito, puesto a que han habido muchas causas para que esto sea posible, ¿no? Una de estas es de las más fuertes, importantes, es que además del bloqueo económico que Estados Unidos ha mantenido sobre Cuba, también se ha mantenido poco después del triunfo de la revolución, intentos de guerras biológicas, intentos de sabotaje a sus cultivos de tabaco, de azúcar, por parte de Estados Unidos y de infiltrados que lograron entrar a la isla, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues Cuba desarrolla un potencial excepcional en el terreno de la medicina, a tal grado de ser lo que es ahorita, ¿no? De igual forma, pese a este bloqueo, están trabajando en desarrollar una vacuna soberana para tratar, y ahora sí que pues se ha demostrado, o Cuba ha demostrado, que defienda su revolución, que el bloqueo no es suficiente para frenar su desarrollo, para frenar la mejora de las condiciones de vida del pueblo. Y pues de igual forma se ha demostrado que Estados Unidos se aferra a dominar, a intervenir en los países, a subordinarlos, y pues todo ¿por qué? Por materias primas, por mano de obra barata y por intereses que favorecen al capitalismo, ¿no? Entonces, pues es importante recordar que pues no es que Cuba quiera ser pobre o que Cuba quiera estar pues siempre subdesarrollada, ¿no? Sino que esto es consecuencia del bloqueo que ha mantenido Estados Unidos desde el triunfo de la revolución hasta nuestros días, y que aún así, con la pandemia que demanda condiciones humanitarias entre los países, entre la gente, pues no cesa, y al contrario, se agudizan, incluso con las administraciones de Barack Obama y de Donald Trump actualmente, ¿no? Claro, claro, Alexei, bueno, pues ya lo decías bien, o sea, los Estados Unidos, aún en este contexto donde el mundo entero está azotado por una pandemia, pues aún así se ha valido de todo su poderío económico para privar a la isla cubana de, pues, cualquier insumo necesario para poder enfrentar la pandemia, ¿no? Mascarillas, ventiladores, kits de diagnóstico, gafas, ¿no? Gafas protectoras, claro, guantes, trajes, etcétera, ¿no? Entre muchas cosas más. Y obviamente esto es pues es una acción pues genocida, ¿no? O sea, ¿cómo es que los Estados Unidos aún tomando en cuenta que a ellos les ha pegado pues de una forma brutal la misma pandemia, pues tratan de hacer que a las otras naciones, como Cuba, que no es la única ahorita, en este contexto, pero les ha seguido imponiendo sanciones, ¿no? Y les ha seguido, pues tratando de hacer que se desestabilice la nación, ¿no? Entonces es algo que
que Cuba, año con año, este, ha, este, ha denunciado, ¿no? Frente a organismos internacionales como lo es la misma ONU, ¿no? Ha denunciado este bloqueo, pues, que violenta cualquier derecho humano, ¿no? Entonces, eso es importante de recalcar y que aún, como ya decías, ¿no? O sea, Cuba, pese a todas los problemas en las que lo han metido los estadounidenses, pues pues ha buscado desarrollarse, ¿no? Ha buscado desarrollar su industria, ha buscado... Y en ello, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Cuba es el país de Latinoamérica que más destina a educación, ¿no? Eso es algo, pues, de un gran reconocimiento, ¿no? Que merece la nación cubana gracias al triunfo de la revolución, ¿no? Entonces, aparte, ¿no? La cuestión de la medicina. Cuba desde antes de la pandemia ya mandaba y tenía muchos médicos en distintas partes del mundo, ¿no? Y aún con lo de la pandemia, siguió mandando muchos miles de médicos más, ¿no? A a las distintas naciones de los 5 continentes para poder, pues, para poder hacerle frente a la pandemia, ¿no? Cuba, de los países de Latinoamérica, es el que cuenta con más médicos para poder atender a su población, y aún así, pese a todos los médicos que envió Cuba a distintas partes del mundo para atender la pandemia, Cuba siguió haciéndole frente desde adentro de su territorio a la pandemia, ¿no? Cuba ha mantenido, pues, cierto control sobre la pandemia, incluso al grado de poder desarrollar la misma vacuna, ¿no? Una vacuna propia para la nación cubana, para el pueblo cubano, ¿no? Entonces, eso es algo, pues, muy importante, porque mientras las otras naciones, mientras las otras farmacéuticas de los países imperialistas, de los países industrializados, se andan peleando y andan compitiendo para ver quién saca una vacuna lo antes posible, en lugar de que junten todo ese esfuerzo en uno solo para sacar una vacuna que sea mucho más eficiente, mucho más económica, y que, pues, y que hubiesen podido haber sacado desde hace mucho tiempo si así hubiera sido, ¿no? Pero, pues, la lógica por la que se rige el mundo es bajo la lógica del capital, pero pero aún sobre esto Cuba ha podido sobreponerse, ¿no? Y ha podido, pues, enseñarle al mundo que otro tipo de organización, que el priorizar otro tipo de intereses que no sean que no sean las de las empresas, pues aún así también trae consigo un buen desarrollo para el pueblo. Y hay que tener en cuenta que la organización cubana, pues sí trajo mejores condiciones de vida para el pueblo cubano, y sirve de ejemplo e inspiración para muchos otros países, por lo que ya comentábamos Alexei y yo, ¿no? El hecho de que, de que aún pese a todas las hostilidades que le han aventado los Estados Unidos a Cuba, se sigue manteniendo de pie y sigue mostrándole al resto de los países de Latinoamérica y del mundo que sí se puede, que sí se puede hacerle frente a la lógica del capital, ¿no? A este modo de producción, pues, violento contra la humanidad, y eso es muy trascendental, y eso es algo muy trascendental que ha caracterizado la misma Revolución Cubana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya podemos ir concluyendo la cápsula con esto. No sé si tú quieras agregar algo más. Sí, pues de igual forma que Cuba es un país determinado, soberano, que en el que el pueblo pues ha tomado ya las decisiones y el rumbo que llevará a su país. Y si, como mencioné hace rato, ¿no? Si llega a entrar una empresa extranjera, pues no va a ser para saquear o enriquecerse y generar una gran acumulación como generalmente sucede en el capitalismo, sino que será pues para beneficiar a la mayoría, al pueblo cubano, y pues se va a tener que ahora sí que sujetar a las condiciones que el pueblo demande, ¿no? Entonces, pues sí, en ese sentido Cuba pues ha sido un ejemplo de autodeterminación, de soberanía, pero de igual forma
pues tiene grandes problemas que pues poco a poco los ha ido superando, ha defendido a su revolución y pues es lo que ahorita demuestra en este ejemplo aún así después de más de 60 años de bloqueo, de hostilidades, pero eso sí, de defender el triunfo y la soberanía del pueblo cubano que fue herencia de una revolución. Es lo que me gustaría agregar, Araico, y pues bueno, de igual forma. Sí, así es. Estoy de acuerdo contigo. Todo esto ha sido el hecho de que la Revolución Cubana se pueda seguir manteniendo aún después de 60 años, es gracias al convencimiento y a la organización de su gente para poder anteponerse ante todos estos problemas, ¿no? Eso es un reconocimiento que hay que hacerle al pueblo cubano, de poder seguirse manteniendo de pie y poder seguir defendiendo los principios con los que hicieron la revolución hace más de 60 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que así podemos terminar la cápsula. Les agradecemos, compañeros, por habernos escuchado y los invitamos a que pues, nos estén escuchando en nuestros programas de radio todos los sábados a las 5 de la tarde por Radio AMLO. Y bueno, yo soy Carlos Araico, mi compañero Alexei. Les recordamos que somos compañeros militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Gracias. Esto fue La Iguana en su Piedra, programa producido por los militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil, y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la próxima semana.